Bueno, hoy vamos a ver la última volumetría redox. ¿Qué pasó? Bueno, en la volumetría redox o de óxido reducción se basan en una reacción de óxido reducción entre el analito y el valorante. Es decir, son aquellas valoraciones en las que la reacción que tiene lugar entre el analito y el valorante hay transferencia de electrones. Una de las sustancias va a ganar electrones, decimos que se reduce, es el agente oxidante, y otra va a perder esos electrones, se oxida y es el agente reductor. Eh, ¿Qué características tienen estas reacciones de óxido-reducción? Tienen que ser completa entre el valorante que se oxida o se reduce y el analito o el valorado. También tiene que ser específica, única. Eh, Tiene que no ser tan enérgica para reaccionar el valorante con cualquier componente del analito, ¿sí? Perdón, con cualquier componente del valorado, sino con el analito. Rápida, las reacciones de óxido-reducción por lo general son lentas, entonces lo que se hace es valorarla a temperatura o con el agregado de algún catalizador. Y tiene que tener un sistema que nos permita detectar cuando la reacción entre el valorante y el valorado se completó, o sea que tienen que tener un sistema de un punto final, de detección del punto final. Eh, esta detección del punto final en las volumetrías redox pueden ser de una forma autoindicadora, como es el caso del permanganato de potasio, que al presentar como valorante un color muy intenso, eh, nos da señal con un cambio del color cuando llegamos al punto final. Puede ser también un indicador específico, que son sustancias que reaccionan de manera específica, determinada con una de las sustancias participantes en la reacción. ¿Sí? El caso del uso del almidón como indicador. O puedes tener o ser un indicador redox donde la parte oxidante tiene o presenta un color y la forma reducida otro, ¿sí? Por ejemplo, el azul de metileno, que la forma oxidada es azul y la reducida es incolora. Bueno, en la primera parte, del laboratorio, como siempre, lo que se hace es preparar los reactivos y normalizar los patrones secundarios, ¿sí? Eh, el práctico tiene una serie de patrones primarios y secundarios y Y en la segunda parte, según la muestra que tengan que analizar, usarán un patrón secundario donde ya se conoce perfectamente su concentración o un patrón primario. Eh, los patrones secundarios que vamos a usar son el permanganato de potasio y el tiosulfato de sodio.
O sea que a estos patrones los vamos a tener que normalizar o estandarizar. ¿Sí? En otras palabras, vamos a tener que encontrar la verdadera concentración con la que tienen para hacer uso de ellos como valorante cuando tengamos ya nuestra muestra incógnita. Bueno, ¿qué es la permanganimetría? Es recibe este nombre por el uso del permanganato de potasio, que es un oxidante fuerte, no es un patrón primario, entonces lo tenemos, como decíamos, lo tenemos que normalizar, y uno de los cuidados que tenemos que tener es hacer uso en su preparación de agua destilada hervida previamente, ¿sí? Porque el agua destilada común contiene sustancias reductoras que reaccionan con el permanganato dando el óxido de manganeso. Entonces, eh, como decíamos que no es un patrón primario, no lo podemos preparar por pesada directa, como sería el caso de un patrón primario. Y el cuidado de preparar la disolución con agua hervida previamente y enfriada. Eh, la titulación tiene que hacerse a temperatura. Eh, este, el, También cuando se prepara el permanganato de potasio, eh, antes de filtrar, hay que filtrarlo, pero previo al filtrado hay que dejarlo enfriar y usar no usar papel de filtro, sino embudo de vidrio poroso. Se debe guardar el reactivo en frascos de color caramelo y alejado de la luz. Bueno, la preparación del permanganato de potasio 0,1 normal, que se les pide 1 litro en la guía, eh, bueno, va a depender los equivalentes. Ustedes van a tener como dato el peso molecular del permanganato de potasio. Según la estequiometría va a depender el equivalente eh, por la cantidad de electrones puesto en juego en la hemireacción para determinar, decía, el equivalente del permanganato, ¿sí? Y luego eso, bueno, el peso ese va a depender, como les decía, de la división o la relación entre el peso molecular y el número de electrones que se ponen en juego. eh, y, y como no tiene cero, el peso del permanganato para preparar a una concentración de 0,1 normal aproximadamente, ¿sí? Porque este reactivo, como decíamos, es el patrón secundario, que es el que vamos a estandarizar su concentración. También se tiene que preparar 1 litro
oxalato de sodio, que es sí un patrón primario. Entonces lo mismo que en el permanganato, según su estequiometría, ustedes determinarán el equivalente del permanganato de sodio y después lo referirán a concentración que se les está pidiendo, que es de 0,1 normal. ¿Sí? La estandarización del permanganato de potasio se hace con el oxalato de sodio, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está la reacción. Se la puse porque en la guía también está, así que no es ningún misterio. Y abajo está la ecuación en el punto de equivalencia, donde ustedes van a tener como datos, si nos fijamos arriba, en la valoración dice que se hace con el oxalato de sodio, que es el patrón primario, es eh, la disolución de la cual vamos a tomar una alícuota y vamos a agregar al Erlenmeyer. Su concentración es conocida. La reacción es autoindicadora por el permanganato de potasio. Se tiene que trabajar a una temperatura de entre 60 y 70 grados, y cuando se observe que se dejan de desprender vapores, hay que interrumpir la valoración y calentar nuevamente el Erlenmeyer y continuar la valoración. También tiene que ser rápida, con una agitación bastante enérgica. Y bueno, como les decía, acá en la parte de abajo, ustedes lo que van a tener que determinar es la concentración del patrón secundario, ¿sí? Su volumen, la valoración esta se hace como mínimo por triplicado, entonces van a tener que sacar un volumen medio, ¿sí? Del permanganato de potasio, y la concentración del oxalato de sodio es conocida por ser el patrón primario, y el volumen es el volumen de la alícuota que se tomó. ¿Sí? Entonces, de esa manera van a determinar la concentración real del patrón secundario. Bueno, acá les puse una serie de fotos de la valoración del permanganato de potasio. La primera foto que pueden observar es la pesada del patrón primario, el oxalato de sodio. Se hace una dilución a un volumen determinado, se trasvasa cuantitativamente el sólido pesado, se enrasa, se homogeneiza y luego se toma una alícuota. Eso en la fila del medio pueden ver en la segunda fotografía que hay 3 Erlenmeyer, o sea, se va a hacer 3 titulaciones, de la cual después luego van a sacar el volumen gastado del permanganato de potasio promedio. ¿Sí? Se acidifica el medio, se carga la bureta con el patrón secundario, el valorante, se eliminan las burbujas, se enrasa y se comienza a titular. Al empezar, ustedes pueden ver el Erlenmeyer tiene una solución incolora, que a medida que va cayendo el permanganato de potasio, la tiñe a la solución
pero con la agitación desaparece el color hasta y cuando llegamos al punto final, el cambio que se observa es una coloración de un rosado tenue de la solución que está en el Erlenmeyer como indicativo de que hemos llegado al punto final. Y por último, se registra el volumen gastado del valorante, ¿sí? Esto se hace por triplicado y bueno, de ahí se saca un volumen promedio del patrón secundario. ¿Qué más? Dicromatometría son eh, las reacciones de óxido-reducción donde uno eh, de los reactivos es el, el dicromato de potasio, ¿sí? Es también lo mismo que el permanganato, un oxidante fuerte, es un patrón primario, entonces se puede preparar por pesada directa y se usa muchísimo en la determinación, cuantificaciones de hierro en minerales, ¿sí? Eh, Ahí tienen abajo, según el estado de oxidación, su color, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Y por último, el segundo patrón secundario que tenemos que estandarizar es el tiocianato de sodio, ¿sí? Eh, que este, se lo prepara también, hay que tener lo que tienen que tener en cuenta eh, es el, según la estequiometría, el peso equivalente para determinar la masa que van a pesar. Eh, y lo mismo que el yodato de potasio, que es el patrón primario que vamos a utilizar para valorar. Y también, bueno, tienen en la guía eh, la preparación del indicador, que es una solución de almidón, ¿sí? Eh, y como les decía, la valoración del tiosanato de sodio se hace con el patrón primario yodato de potasio, ¿sí? Eh, Se toma una alícuota del, del patrón, patrón primario preparado, se le adiciona eh, cloruro de potasio medio ácido, se le agrega ácido sulfúrico, eh, y esto se hace este es un método indirecto y se hace para obtener el yodo en su estado libre, ¿sí? Eh, Esto es para tener el agente oxidante y el agente reductor, ¿sí? Que es lo que van lo que se va a dar en el Erlenmeyer cuando se está valorando con el agregado del tiosanato de sodio. eh, y tiene la particularidad de esta valoración que el indicador no se agrega al principio, el indicador que es el- la solución de almidón, sino que cuando estamos próximos al punto final. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Cuando empieza a liberarse el yodo,
la solución toma un color ámbar, un color como el color de los frascos de caramelo, ese marrón oscuro. Bueno, ese color es el que toma la solución cuando se empieza a liberar el yodo con el agregado del ácido sulfúrico. A medida que vamos eh, adicionando el tiosulfato de sodio, la solución ámbar pasa a un amarillo pálido. En ese momento donde se agrega el indicador que se tiene que preparar, que tiene que estar recién preparado, la solución de almidón, y el agregado ese va a tornar a la solución de un color oscuro, azul, violeta, violeta fuerte, y se continúa con la titulación hasta, eh, hasta que el cambio de la solución que está en el RMS toma un color incoloro, ¿sí? Ahí tienen las reacciones. La reacción redox es esta de acá abajo, y la primera reacción es la que me va a proveer del yodo, ¿sí? A través de el uso del patrón primario yodato de potasio y el yoduro de potasio, ¿sí? En un medio ácido. Eh, y la determinación de la concentración del tiocianato de sodio se va a hacer a través de la ecuación esa que está abajo. El volumen del yodato de potasio que es el patrón primario, el volumen de la alícuota que se toma. El volumen del tiocianato de sodio es el volumen promedio este, del producto de las tres volumetrías mínimas que se hacen. Y la concentración del patrón primario, el yodato de potasio, bueno, es conocida por ser el patrón primario, ¿sí? Entonces les queda determinar la concentración del tiosulfato de sodio. Eh, y por último, también les puse una secuencia de fotos. Eh, Acá ustedes van a poder observar que en la primera se está tomando una alícuota ya del patrón primario, preparado. Se le agrega una masa de yoduro de potasio, y en el momento de agregarle el ácido sulfúrico, fíjense en que el Erlenmeyer se torna de un color marrón. Y en la primera foto de la fila del medio está previo al comienzo de la titulación, el remelle, y si pueden observar, tiene una tapa. Eso se hace para evitar la fuga del yodo, ¿sí? Cuando progresa la valoración, o sea, cuando ya se empezó a agregar o a descargar el tiocianato de sodio, el valorante, la solución empieza a aclararse. Llega a un punto donde decíamos que
se torna de un color amarillo pálido, entonces en ese momento donde se le agrega el indicador que es el almidón, ¿sí? Fíjense en que en la última foto del medio hay unas gotas, se pueden ver unas gotas del indicador que han caído y empieza a hacer la solución de un color oscuro. Toma un color azul, violeta o fuerte, se lo agitan para homogeneizarlo y se continúa con la titulación hasta llegar al punto final donde la solución se torna incolora. ¿Sí? Eso es el indicativo que hemos llegado al punto final. Registran los volúmenes gastados del titulante para poder después sacar un promedio y determinar la concentración real del tiocianato de sodio. Bueno, eso es lo que se haría en la presencialidad en la primera parte de este laboratorio. Después, la segunda parte, quedarán, según, como les decía, según las muestras que tengan, el patrón estandarizado primario o secundario que tengan que utilizar dependiendo del analito que se les pida. Bueno, eso sería todo. Bueno. Habíamos quedado en el punto 4, donde nos piden que calculemos el porciento de cloro activo. Dice calcular el porciento de cloro activo promedio obtenido si los volúmenes consumidos en cada valoración han sido de estos. Una vez que tenemos los consumos de cloro activo, es el resultado de cuánto cloro corresponde a cada muestra. Tenemos que hacer un promedio y ver si cae dentro de un intervalo de confianza. Si está dentro de un intervalo de confianza para aceptar la partida o rechazarla. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Dice que tenemos una partida de hipoclorito de calcio, donde nos dice que tiene una garantía de riqueza mínima de 65% de cloro activo. Significa este es el rótulo del envase y nos dice que esta es la cantidad de cloro activo que posee la muestra. Y es lo que tenemos que verificar si realmente este es el contenido promedio o está lejos de ser el verdadero valor. Eso lo tenemos que ver. Bueno, ¿cómo hacemos? Primero tenemos que hacer las ecuaciones iónicas balanceadas a través de las hemireacciones, como hicimos en los casos anteriores con el permanganato. Ahora es el hipoclorito, el componente que va a sufrir una reacción de reducción. En presencia de medio ácido, forma cloro gaseoso y agua. Además, el ion ioduro pasa a yodo molecular liberando 2 electrones. Es la reacción de reducción y la de oxidación. Porque, ¿qué nos dice acá? Dice que tenemos las muestras que pesan esta masa, se llevan a un volumen final, se toman alícuotas de 15 mililitros, se trata con un exceso de ioduro de potasio, y ese yodo liberado se titula con tiosulfato. Entonces este yodo molecular que se libera se titula con tiosulfato. Entonces hay una reacción previa donde el hipoclorito pasa a cloro gaseoso y el yoduro que le agregamos pasa a yodo molecular. Pasa yodo molecular. Y ese yodo molecular generado es el que va a reaccionar con el tiosulfato en la valoración. Son los volúmenes que conocemos. ¿Sí? Entonces esta es una reacción indirecta, porque nosotros estamos titulando el yodo molecular
a través del tiosulfato, pero ese yodo molecular es equivalente a la cantidad de cloro que se generó. ¿Sí? Se generó igual cantidad de yodo que de cloro. Los equivalentes de yodo generados son iguales a los equivalentes de cloro. Entonces, en el planteo lo hacemos directo, decimos el número de equivalentes de tiosulfato gastado en la titulación va a ser igual al equivalente de yodo, si quieren ponerlo así, a los equivalentes de yodo molecular, y a su vez eso es igual al número de equivalentes de cloruros, de cloro gaseoso digo, no de cloro gaseoso, que se generaron. ¿Sí? Entonces esto a mí, ya les dije, esto no me interesa relacionar el volumen gastado por la normalidad del reactivo y la masa del elemento que estoy buscando, que para nosotros es el cloro activo, no es el yodo. ¿Sí? Eso nos pide la masa de cloro activo, el porciento de cloro activo promedio según los volúmenes gastados de tiosulfato. Entonces, al ser una reacción indirecta, dijimos, nos quedamos con lo que nos interesa, el primer miembro y el último miembro de la igualdad. Entonces, ¿a qué es igual el primer miembro de la igualdad? Es volumen gastado por la normalidad del reactivo, del tiosulfato. Y de este lado de la igualdad me interesa la masa del cloro sobre su peso equivalente. ¿Sí? Y de acá despejamos la masa como volumen por normalidad y por el peso equivalente. Pasa multiplicando el otro miembro. Y empezamos a calcular para los distintos volúmenes, porque hay una serie de volúmenes y en función de esos datos vamos a calcular la serie de masas. Entonces, para este volumen hacemos un cálculo detallado y después repetimos el mismo cálculo para los siguientes volúmenes. Entonces, el primer volumen es 12,98 mililitros, la masa de cloro activo va a ser el volumen expresado en litros por la normalidad del reactivo, 0.0989 equivalente gramos por litro, por el peso equivalente del cloro activo. El peso equivalente es igual al peso molecular dividido el número de electrones puestos en juego. Y el número de electrones puestos en juego es 2. Acá vemos que hay 2 electrones. Acá también hay 2 electrones. ¿Sí? Entonces, la especie que está participando genera 2 electrones. Entonces, va a ser el peso molecular dividido 2. El peso molecular del cloro gaseoso es 2 veces el peso atómico dividido 2. Entonces nos queda la masa que corresponde al primer volumen. Y lo podemos ir armando en una tablita donde ponemos el volumen del reactivo titulante, la masa de cloro activo generado en esa alícuota, para esa alícuota tomada con la cual se gastó este volumen, y podemos calcular el porcentaje también, así todo queda en una tablita. ¿Cómo calculamos el porcentaje? El porcentaje siempre era la relación entre la masa del analito sobre la masa de la muestra y todo multiplicado por 100. Eso era el porcentaje. Masa del analito sobre masa de la muestra y por 100. La masa del analito es 0,7595, la masa de muestra es 1.25 gramos, según lo que dice acá. ¿Sí? Se tomaron 7 muestras de una misma masa de 1.25 gramos y se llevó un volumen de 250, de ahí se tomaron alícuotas de 15. Eso dice el problema. Entonces la masa, el porciento de cloro activo va a ser el cloro, mejor dicho, primero el cloro activo, la masa encontrada en la alícuota es esta, 0.0455 gramos, que es el cálculo inicial. La masa total va a ser la masa en la alícuota multiplicado por la fracción del volumen, o sea, el volumen total sobre el volumen de la alícuota. ¿Sí? Esta fracción de masa se corresponde multiplicado por la masa en la alícuota, me va a dar la masa total. O sea, hago ese producto y tengo la masa total de cloro en toda la muestra inicial, en los 0,12 gramos, en los en los 1.25 gramos de muestra. Esa es la masa total de cloro activo.
Y luego el porcentaje va a ser esa masa total sobre la masa total de muestra y por 100. Y ahí obtenemos el 61%. Esto está redondeado, 61%. O 60.76. Bueno, eso sería la forma de cálculo. Acá les expresé de nuevo lo mismo, pero bueno, es lo que ya hicimos, ¿sí? En general decimos la masa de cloroactivos, el volumen gastado en la alícuota por la normalidad y por el peso de equivalente, y después el porcentaje, la masa que se encontró por el factor de volumen, o sea, o el factor de dilución, también le podemos llamar a esto, el volumen total sobre el volumen de la alícuota. Y para llevar al porcentaje hay que dividirlo por el peso de la muestra y multiplicar por 100. Entonces, con esta expresión calculamos para cada volumen la masa correspondiente y luego el porcentaje. ¿Sí? De la misma manera. Una vez que tenemos la serie de datos resueltos, hacemos el promedio. El promedio de todos estos valores, ¿sí? La sumatoria sobre n, que nos da un valor promedio. Una vez que tenemos ese valor promedio, el segundo punto nos pedía calcular el porcentaje de cloroactivo promedio para cada volumen. Y el tercer punto, si se trabajó nivel de confianza en 95, se acepta o se rechaza esa partida que se adquirió. Entonces, para hacer eso, para responder esa pregunta, ya tenemos la media, el promedio, y tenemos el valor tomado como verdadero. El valor es de 65%. Este es el valor tomado como verdadero, porque dice que la partida tenía una garantía de riqueza mínima de 65. Y a nosotros en el cálculo nos da un promedio de 63 aproximadamente. No llegamos a 65. Entonces hay que analizar estadísticamente si ese resultado es diferente o no del promedio que obtuvimos. Y los 65% son significativamente diferentes a este 63%. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Teníamos en cuenta el intervalo de confianza. Entonces, para hacer el intervalo de confianza teníamos que tener el desvío estándar, calculado como la sumatoria de las desviaciones de cada uno respecto de la media, cada valor respecto de su media, y todas esas diferencias al cuadrado dividido en n-1 raíz cuadrada. Tenemos este desvío estándar. El error medio lo habíamos definido también de esta manera, como t por s sobre raíz de n. Para nosotros el error medio es el dato que obtuvimos nosotros en cada, el dato promedio, menos el valor aceptado como verdadero, y eso lo comparamos con t por s sobre raíz de n. Entonces hacemos eso, el promedio menos el dato tomado como verdadero, eso me daba el error medio, que valía en este caso 2.4. Y lo comparamos con este desvío, como t por s sobre raíz de n, el t es el t crítico, por s que lo calculamos, y el raíz de n es 7. Entonces comparamos el error medio con el desvío, este desvío como t por s sobre raíz de n, y vemos que es mayor. El error medio es mayor que este término. Entonces estamos diciendo que el error medio es mayor que el error aleatorio. Esto se refería al error aleatorio. T por s sobre raíz de n correspondía al error aleatorio. Y esto al error medio. Entonces, si vemos que el error medio es mayor que el error aleatorio, entonces decimos que la diferencia es real, existe la diferencia. O sea, no es lo mismo el promedio y el valor verdadero. El promedio que encontramos respecto del valor verdadero tomado como verdadero son diferentes. Por lo tanto, existe error sistemático y por lo tanto no aceptamos la partida. O sea, ahí, si nuestra metodología que utilizamos es buena, se aplicó un buen método y los resultados son confiables, quiere decir que nuestra partida tiene menos de lo que corresponde, tiene un valor de porciento de cloroactivo inferior al que dice tener. Entonces, por lo tanto, no es una partida vieja, se ha deteriorado y no está respondiendo al rotulado, ¿sí? Entonces decimos, no aceptamos esa partida porque
no corresponde o hay diferencias reales entre el valor medio y el valor tomado como verdadero. Si fuese al revés, si no hubiera dado menor, entonces sí, decimos sí, se acepta la partida, porque el error que se comete, el error encontrado entre la media y el valor verdadero es menor que el error aleatorio. Entonces no existe error sistemático y se acepta la partida. No sé si quedó claro. ¿Les quedó claro? Sí, profe, se entendió. Bueno, sigamos. Lo que pasa es que no me responde el mouse. Estoy acá peleando con el mouse. No puedo bajar. Digamos nomás así. Entonces, el punto 5. El punto 5 dice, en la oxidación de agua oxigenada con 0,2 moles de permanganato, realizada en medio ácido a 25 grados y una atmósfera de presión, se producen 2 litros de oxígeno y una cierta cantidad de manganeso más 2 y agua. Escribe las ecuaciones. Entonces, las ecuaciones son, el agua oxigenada pasa de la forma de agua oxigenada, que es H2 oxígeno 2, pasa a oxígeno, se oxida, pasa a oxígeno, más protones y más 2 electrones. Entonces, eso nosotros lo tenemos que hacer sabiendo que la reacción ocurre en medio ácido, entonces colocamos del otro lado de la ecuación oxígeno, sabemos que pasa de agua oxigenada a oxígeno. En medio ácido agregamos protones y luego balanceamos masa y carga. Y por otro lado, el agente oxidante es el permanganato. Entonces el agente oxidante pasa de ion permanganato a ion manganeso más 2. Ustedes recuerden, esa siempre la reacción del permanganato en medio ácido. Entonces, las de agua como oxígeno tengo en el primer miembro, después multiplico los protones del segundo miembro, los agrego al primer miembro, o sea, la masa de hidrógeno la agrego como protones al primer miembro, y luego finalmente igualo las cargas. Una vez que tengo igualada la masa y la carga, puedo sumar. Para sumar debo igualar el número de electrones, multiplicando la primera ecuación por 5 y la segunda por 2, de tal forma que se igualan los números de electrones, 10 en cada ecuación. De esta manera, cuando se cancelan, porque uno de los electrones está en el segundo miembro y otros en el primero, entonces se cancelan directamente, y es lo que necesitamos, que se eliminen los electrones. Una vez que tenemos sumadas las dos reacciones, las dos hemireacciones, podemos seguir las demás preguntas. Justificar, el punto B de justificar empleando los potenciales de reducción si se trata de una reacción espontánea en condiciones estándares, es decir, de una atmósfera de presión y 25 grados centígrados. Entonces, para eso nos dan los potenciales normales de reducción como datos en condiciones normales, dice ahí, a 0,082 atmósferas, a una atmósfera de presión, y por lo tanto el R en esas condiciones vale 0,082 atmósfera litro mol grado Kelvin, y los potenciales normales de reducción del permanganato y del agua oxigenada. Entonces, con esos datos podemos calcular el delta G, para ver si la reacción es espontánea o no, calculamos el delta G. El delta G lo calculamos como M menos N por F por el delta de los potenciales. Para calcular el delta G, entonces hacemos ese cálculo, menos N por F por el delta D, y decíamos que era espontánea si esa expresión tenía un resultado negativo. En este caso no hace falta calcularlo, simplemente que sea negativa ya nos asegura que la reacción es espontánea. O sea, tenemos que ver cuánto nos da delta E.
Para calcular el delta E, el signo del delta E, tenemos que hacer la suma de los potenciales, tal cual como los tenemos. Ustedes ven que la ecuación, el potencial del agua oxigenada es 0,68 voltios, pero está como reducción, que pasa de oxígeno a agua oxigenada. Como acá ocurre al revés, tenemos agua oxigenada que pasa a oxígeno, entonces ese valor hay que cambiarle de signo. El potencial de reducción es de signo contrario porque estamos invirtiendo la reacción. ¿Sí? Entonces por eso que el permanganato es el mismo, porque está expresado como reducción. Permanganato, como ion permanganato, manganeso más 2, tiene un voltaje de 1,51. Entonces, voltios, es el potencial normal de reducción del ion permanganato, tiene signo positivo. Y la ecuación responde a esa dirección, permanganato a manganeso más 2, entonces mantiene el signo positivo. ¿Sí? Entonces, el delta E para esa suma de las reacciones va a ser la suma de los potenciales, menos 0,68 más 1,51, y eso nos da positivo a esa suma. Al reemplazarlo en la ecuación del delta G menos N por el delta D, el signo menos ya me da negativo, porque nuestro potencial nos dio positivo. ¿Sí? Entonces, al reemplazarla, esa expresión me queda negativa. El hecho de que sea negativa ya nos indica que es una reacción espontánea. Bueno, luego nos piden que calculemos el número de moles de oxígeno producido. Entonces, para calcular el número de moles de oxígeno generado, tenemos que aplicar la ley de los gases ideales, que era que el producto de la presión por el volumen era igual a nRT, y de ahí sacar el número de moles, N como P por E sobre RT. La presión es de una atmósfera, el volumen de 2 litros, R 0,082 atmósfera litro sobre mol grado Kelvin, y la temperatura es 25 grados, 273 más 25. Entonces al sustituir todos estos valores nos queda 0,082 moles de oxígeno producido en esas condiciones normales. Ahora el siguiente paso, ahí no puedo, no me funciona el mouse y no puedo avanzar, ahora estoy haciéndolo mal. Entonces, esa sería la cantidad de oxígeno producido. Ahora tenemos, luego en el siguiente punto nos pide calcular la masa de agua oxigenada necesaria. Entonces, para el siguiente punto, podemos aplicar la relación número de moles como masa sobre peso molecular y despejamos de ahí la masa. Despejamos la masa de esa relación. La masa es igual al número de moles por el peso molecular de la especie que estamos determinando. ¿Sí? Entonces nos quedan los números de moles de agua oxigenada por el peso molecular. Para saber los números de moles de agua oxigenada lo podemos calcular a partir de la relación estequiométrica. La relación estequiométrica nos dice que 5 moles de agua oxigenada generan 5 moles de oxígeno. Entonces 5 moles de agua oxigenada generan 5 moles de oxígeno.
los moles de oxígeno que nosotros obtuvimos, que es 0,082, entonces serían iguales. Moles de oxígeno, en este caso son iguales. Directamente son iguales también, 0,082 moles de oxígeno. Porque la relación nos dice eso, que la cantidad de oxigenada que se genera a partir de una determinada masa, la cantidad de oxígeno generado a partir de determinada masa de agua oxigenada es la misma, o sea, en moles es la misma. Entonces, ahora sí podemos calcular la masa de agua oxigenada, como los moles de agua oxigenada sobre su peso molecular. Y vimos que los moles de agua oxigenada eran los mismos que los de oxígeno, 0,082 moles, por el peso molecular del agua oxigenada, que es 34 gramos por mol. ¿Sí? Sacamos el peso molecular del agua oxigenada, nos da 34 gramos por mol, simplificamos los moles y nos queda la masa de agua oxigenada. Era la pregunta. La pregunta que nos hacían en el punto B, en el punto C, cuántos gramos de agua oxigenada se necesitan para que la reacción tenga lugar. Después nos piden calcular cuántos moles de permanganato se han añadido en exceso. Entonces, para saber cuánto se añadió en exceso, tendríamos que saber cuántos son necesarios, cuál es la cantidad según la relación estequiométrica. Primero ver cuál es lo justo, y en base a la cantidad agregada, que la conocemos, hacemos la diferencia. El total que se agregó menos lo que hacía falta me va a dar el exceso. Sí, acá tenemos el dato de cuántos moles de permanganato se han agregado. Dice, en la oxidación de agua oxigenada con 0,2 moles de permanganato. Nos están dando la masa total de permanganato añadida expresada en moles. Entonces ahora tengo que calcular la masa estequiométrica. ¿Cuánto hace falta para que se genere esa masa de oxígeno y esa masa de agua oxigenada que intervino? Se necesitaba esta masa. Entonces, de la estequiometría de la reacción sabemos que 5 moles de agua oxigenada reaccionan con 2 moles de permanganato. 5 moles de agua oxigenada reaccionan con 2 moles de permanganato. Lo vemos en la estequiometría. Entonces, podemos utilizar esa relación. ¿Sí? 5 moles de agua oxigenada reaccionan con 2 moles de permanganato. Los moles de agua oxigenada que han reaccionado van a necesitar esta cantidad de permanganato. Entonces el exceso va a ser el total agregado menos los moles que han reaccionado, me va a dar el exceso de permanganato. Directamente nos da 0,17 moles. El punto E nos piden determinar la concentración en volumen de agua oxigenada si la alícuota de la muestra fue de 100 mililitros. O sea, nosotros ya partimos de una cierta cantidad de agua oxigenada y dice que esa agua oxigenada es de 100 mililitros. Todo lo que hicimos fue en base a una alícuota de 100 mililitros. Perdón que estoy ahí. Entonces, el cálculo, tenemos que hacer entonces la concentración en volumen de agua oxigenada para esa alícuota tratada que era de 100 mililitros. Entonces, para hacer eso, decimos, esa alícuota que hemos tratado era de 100 mililitros de agua oxigenada. Y esa alícuota, según el dato del problema, dice que ha generado 2 litros de oxígeno. Se producen 2 litros de oxígeno a partir de 100 mililitros de agua oxigenada. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ponemos acá, todo en litros. Los 100 mililitros llevados a litros son 0,1 litros de agua oxigenada, me han generado 2 litros de oxígeno. Ahora quiero expresarla por litro. Me piden que exprese en función de 1 litro de agua oxigenada, será X cantidad de oxígeno, que son 20 litros de oxígeno. Entonces, la concentración en volumen de agua oxigenada para una alícuota de 100 mililitros es de 20 litros de oxígeno.
esta forma de expresar la concentración es otra manera de expresarla. Quiere decir que por cada litro de agua oxigenada se generan 20 litros de oxígeno. ¿Sí? Por eso en los sobrecitos o en los potecitos de agua oxigenada dice de 20 volúmenes, de 10 volúmenes, y eso me está dando una idea de concentración. Y nosotros en el laboratorio tenemos de 80 volúmenes, o sea, mucho más concentrada que estas sustancias. Entonces, un reactivo puro puede llegar a tener 80 volúmenes de agua oxigenada. Un reactivo bastante concentrado. ¿Sí? Entonces, otra forma de expresar la concentración del agua oxigenada. Me está diciendo que por cada 100 mililitros de agua oxigenada, cuando ésta se descompone, genera 2 litros de oxígeno en la reacción. Y por cada litro, entonces podemos generar 20 litros de oxígeno. Entonces, si nosotros tomamos un potecito y vemos que es de 10 volúmenes, significa que por cada litro de agua oxigenada se generan 10 litros de oxígeno. En nuestro caso es la de 20. Por cada litro de agua oxigenada se generan 20 litros de oxígeno. ¿Sí? Es otra forma de expresar la concentración del agua oxigenada en volúmenes. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, sigamos entonces. El punto 6 dice, ¿cuántos gramos de un mineral que contiene 80% de óxido férrico se debe pesar para el análisis a fin de que después de un tratamiento adecuado en la titulación de la sal de hierro obtenida, se utilice entre 30 y 40 mililitros de permanganato de esa normalidad, 0.0989 normal? Entonces, para responder a esto tenemos que plantear las hemireacciones. Entonces, en la reacción nos está hablando del óxido férrico acá, que pasa, que se reacciona con el permanganato. Si siempre que nos hablen del hierro y el permanganato, vamos a tener que plantear la hemireacción. El permanganato frente al hierro se comporta como un agente oxidante. El hierro es el agente reductor y pasa de hierro más 2 a hierro más 3. Entonces igualamos esa reacción. El permanganato pasa a ion manganeso más 2 con 5 electrones, o sea, ganando electrones, y el agente reductor pierde electrones pasando de su estado de oxidación más 2 a más 3, perdiendo un electrón. Entonces, una vez que tenemos planteadas las hemireacciones, donde siempre los electrones están de lados opuestos, uno gana y el otro pierde, igualamos la masa, igualamos las cargas, igualamos después el número de electrones. Cuando ya tenemos las hemireacciones balanceadas, igualamos el número de electrones, sumamos y obtenemos la reacción global. Una vez que tenemos planteadas estas dos hemireacciones y su reacción global, tenemos que plantear el número de equivalentes, igualar el número de equivalentes para calcular la masa. ¿Sí? Decíamos que el número de equivalente de hierro es igual al número de equivalente de permanganato. El primer miembro de la ecuación lo expresamos como masa sobre peso equivalente, porque es lo que nos interesa, la masa del hierro. Y del otro lado, el volumen por la normalidad, porque conocemos la normalidad y conocemos el volumen. Dice, hay un rango de volúmenes de 30 a 40. Entonces tenemos que hacer el cálculo para esos dos extremos. Primero para 30 y después para 40. Entonces despejamos la masa como el volumen por la normalidad por el peso equivalente. El peso equivalente es igual al peso atómico sobre el número de electrones. Vamos a la hemireacción donde participa el hierro y vemos que existe un solo electrón en esa hemireacción. Sí, ya dijimos que tenemos en cuenta el electrón dentro de la hemireacción. No interesa el coeficiente que le multiplicamos para igualar el número de electrones o no participa. Directamente la hemireacción balanceada. Entonces tenemos que el n vale 1. Entonces, en base a esa ecuación, calculamos la masa 1 y la masa 2. La masa 1 es cuando el volumen gastado es de 30 mililitros y la masa 2 cuando el volumen gastado es de 40, ¿sí? En el intervalo. La normalidad
del permanganato es 0,0989. Si le dieran la molaridad, ahí la tienen que transformar a normalidad multiplicando por el N. El N acá vale 5 para el permanganato. En caso que ustedes le dieran la molaridad, tendrían que multiplicar esa molaridad por 5 y ya la transformamos en normalidad. En este caso no, porque ya la tenemos como normalidad, ¿sí? Expresada en equivalente gramos por litro. Bueno, en ese caso me da una masa 1 de 0,1657. Recuerden que siempre expresamos las masas con 4 decimales, ¿sí? Redondeen a la cuarta cifra decimal. Y la masa 2 es 0,2209 gramos. Esa es la masa de hierro, pero nosotros lo que tenemos en el mineral es un mineral de óxido férrico. Entonces, mediante un factor gravimétrico, transformamos esa masa de la cantidad de hierro en óxido férrico, ¿sí? Entonces va a ser la masa encontrada por el factor gravimétrico, que va a ser el peso molecular del óxido férrico dividido el peso atómico del hierro. Como el hierro en el numerador tiene 2 átomos de hierro, en el denominador tengo que afectarle por el mismo número, por 2, para igualar los átomos de hierro. Quedan igual cantidad de átomos de hierro en el numerador que en el denominador. Por eso multiplico en el denominador por 2 al peso atómico del hierro. El factor gravimétrico entonces sería el peso molecular del óxido férrico sobre el peso atómico del hierro y por 2 en el denominador. Entonces, encontrado ese factor multiplicado por la masa que ya calculamos, nos da la masa de óxido férrico. Esta sería la masa pura de óxido férrico, pero la masa del mineral no es completamente óxido férrico, sino que un 80% tiene ese compuesto y el resto otros componentes. La ley es del 80%. Necesito tener ese dato también. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo hago teniendo en cuenta esa relación. La masa del óxido férrico dividida la ley. Divido por ley. Se me queda la masa encontrada sobre la ley, el porcentaje de hierro en el mineral, multiplicado por 100. Me daría la masa del componente. El porciento de hierro directamente. ¿Sí? Ay, disculpen, que quiero ver algo más. Ahí me daría la masa del mineral. Este por ciento se refiere al, porque es 80, o si no tendría que dividir por 0,8, ¿sí? 80, 80 sobre 100 o dividido directamente 0,8, para que no los confundan, yo prefiero expresarlo así. 0,8 que sería la ley del mineral, y ya está. Sí. Dividido 0,8. ¿Sí? Entonces 23,69 dividido 0,8. Eso me da 0,2961 directamente, ¿sí? Dividido la ley del mineral, dividido la ley, yo lo voy a expresar así, dividido la ley del mineral. El 80% dividido 100, esa ley dividido 100. Ahí. ¿Sí? Entonces me queda 80 dividido 100, me queda 0,8. Para no dar tantas vueltas, y acá lo expreso de la misma manera. La masa del mineral sería dividido la ley, expresada como el porciento dado, que era el 80, dividido 100, que me queda 0,8. 0,8. Y me da ese valor. Entonces ahí ya tengo la masa del mineral que debo pesar para hacer el análisis y ver cuánto que responda al problema. Y habría que pesar entre 0,30 y 0,40 gramos para responder a esas condiciones, ¿sí? Esa era la pregunta.
cuántos gramos de mineral que contiene un 80% se debe pesar para el análisis, a fin de que después de tratarlo como una sal, o sea, disolverlo con ácido y llevarlo en cierto volumen, el volumen gastado del permanganato esté entre 30 y 40. Entonces llegamos a la respuesta que la masa de mineral que se debe pesar varía entre 0,3, redondeando, 0,29, redondeamos a 0,30 y 0,40. Gramos. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. sigamos. Bueno, sigamos. A ver. Sigamos. El punto 7. Dice, el estaño metálico en presencia de ácido clorhídrico es oxidado por el dicromato de potasio a cloruro de estaño 4, reduciéndose, el dicromato se reduce a cromo más 3. Entonces, en esas condiciones, que por el método de ion-electrón hay que balancear la ecuación. Y segundo, calcular la riqueza de estaño de una aleación de 1 gramo una vez disuelta. Si una vez disuelta se valora en medio clorhídrico con dicromato de potasio 0,1 molar y se gastaron 25 mililitros de ese reactivo. Nos da la masa atómica del estaño. Bueno, entonces para plantear lo primero que hacemos es aplicar el método del ion-electrón para balancear la ecuación. Entonces tenemos estaño metálico que es oxidado, dice, a estaño 4. Entonces el estaño 0 pasa a estaño más 4 electrones. Y el dicromato dice que se reduce a cromo más 3. Entonces el ion dicromato, que es cromo 2, oxígeno 7, con 2 cargas negativas, pasa a cromo más 3 en medio ácido. Entonces hay que agregar 7 moléculas de agua del lado derecho de la ecuación, multiplicar 7 por 2, 14 protones, para igualar la masa en protones, en hidrógeno, la masa de hidrógeno. En los cromos tenemos 2 en el primer miembro, tenemos que poner 2 en el segundo, y ya ahí tendríamos balanceada la masa. Y luego tenemos que balancear la carga, diciendo tengo 7 protones del otro lado, tengo los 14, y ya está balanceada. Digo, balancear la carga va a significar tener igual número de carga de ambos miembros. ¿Cuántas cargas son? Tengo más 14 menos 2, me quedan 12 del primer lado de la ecuación. 14 menos 2 es 12. Y del otro lado tengo 6, 2 por 3 es 6. Entonces 12 menos 6 me quedan 6. Entonces necesito agregar 6 electrones del primer miembro para que me quede igualada la cantidad de la carga menos 6 de ambos lados, ¿no es cierto? Que nos quede igual cantidad de electrones de ambos lados. Más 6 del lado derecho y más 6 del lado izquierdo. ¿Se ve? Entonces 14 menos 2 es 12. 12 menos 2 menos 6 es 6. 6 más. Y del otro lado tengo 6 más. Ya balanceé la carga. Una vez que está balanceada la carga, igualo los números de electrones. En la primera ecuación tengo 3 y en la segunda ecuación tengo 6 electrones. Para igualarlos, multiplico por 3 y por 2. ¿Sí? 3 por 4 es 12 y 6 por 2 es 12. Entonces tenemos igualados los números de electrones en ambas reacciones y podemos sumarles y eliminar los electrones. Y ya sumamos con los coeficientes. Una vez que tenemos eso, ya podemos ajustar la ecuación molecular. La molecular es de las especies ya no en forma iónica, sino en forma molecular.
Si nos piden en forma molecular, tenemos que transformarla en moléculas. El dicromato es dicromato de potasio, los protones son clorúrico, el cromo más 3 es tricloruro, el estaño 3 tetracloruro de estaño, ¿sí? Y si falta algo, agregamos el cloruro de potasio para balancear la masa. La masa nos haría un balance, nos permitiría balancear la masa. 4 cloruro de potasio. Bueno, una vez que tenemos balanceada en forma molecular, ya podemos responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la riqueza del estaño de la aleación? Partiendo de 1 gramo de muestra, disolviéndola y valorándola con ese volumen gastado de dicromato, 25,01 molar. Entonces, para responder esta pregunta, podemos hacerlo con número de moles o con número de equivalentes. Nos va a dar lo mismo. Si lo hacemos con número de moles, decimos, los moles de dicromato, tenemos ahí 2 moles de dicromato con 3 moles de estaño. Esos serían los 2 componentes que nos interesa relacionar, el dicromato con el estaño, porque nos están pidiendo la riqueza del estaño. Entonces, una forma de hacerlo es haciendo la regla de las proporciones. Decimos, el número de moles de dicromato es a 2, porque el coeficiente es 2, como el número de moles de estaño es a 3. ¿Sí? Entonces dividimos por 2 el número de moles de dicromato y dividimos por 3 el número de moles de estaño. Es los coeficientes que tenemos nosotros en la reacción ajustada, en el total de la reacción, que es el mismo que está arriba, ¿no? Son 2 y 3. ¿Sí? Esa es la proporción, la regla de las proporciones. Una vez que tenemos esa ecuación planteada, de ahí despejamos el número de moles de estaño, que queremos saber la masa de estaño y después la pureza. Entonces, para eso, despejamos los números de moles de estaño. De esta relación, despejamos los números de moles de estaño, como el 3 pasa multiplicando al otro miembro, 3 moles de dicromato, y el donde está sobre 2. 3 por el número de moles de dicromato, los números de moles, volumen por molaridad. El número de moles de componente siempre es el volumen de ese reactivo por su molaridad. Tenemos 0,1 moles por litro era la concentración del dicromato y el volumen era 0,25 litros. Acá dice 25 mililitros, entonces lo llevamos a litros. Y dividido 2, el 2 que nos queda de la ecuación. De esa manera tenemos los números de moles de estaño que participan en esta reacción de óxido-reducción, en la reacción de óxido-reducción. Y luego determinamos la masa, acá están los moles, y yo necesito la masa. ¿Cómo calculo la masa? Multiplicando los moles, pero por el peso atómico. Los moles son esto, el peso atómico era dato, ese era 119 gramos por mol, y transformamos esos moles en gramos de esa manera. Y la riqueza, o la ley también se lo puede expresar como ley, es igual a la masa del analito sobre la masa de la muestra y por 100. La masa del analito es la que acabamos de calcular, la del estaño. La masa de la muestra nos decía que tomábamos 1 gramo del mineral, decíamos, eso nos decía el enunciado. Calcular la riqueza de una aleación, no es un mineral sino una aleación, de 1 gramo si ocurre todo esto. Entonces, esa aleación contiene esa relación de masa. La masa calculada sobre la masa total y por 100. Y nos da un 44,62% de riqueza en la aleación. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno. Ahora nos falta el punto 8.
Dice, deducir la fórmula para calcular la constante de equilibrio de la siguiente reacción. Este puntaje no va. Deducir la fórmula para calcular la constante de equilibrio de esa reacción. El cobre reacciona, el ion cuproso reacciona con yodo molecular para generar 2 moles de ion cúprico más 2 moles de iones ioduros y hallar su valor numérico. Entonces en esa reacción hay un agente oxidante y un agente reductor. ¿Quiénes intervienen? El cobre pasa nos dan como datos el potencial de reducción del cobre más 2 a cobre más 1, que tiene un valor de 0.16 voltios, y el potencial de reducción normal del yodo, como yodo molecular a ion yoduro, con este potencial. Entonces lo que tenemos que hacer es plantear las hemireacciones. Para deducir la fórmula de la constante de equilibrio, vamos a plantear las hemireacciones. Entonces las hemireacciones son una reacción de reducción y otra de oxidación. Entonces en el caso del yodo molecular, sería esta. El yodo molecular con 2 electrones genera el ion yoduro y el cobre más 1 pasa a cobre más 2 liberando un electrón. Entonces uno está ganando electrones y el otro lo está perdiendo. Entonces, esta reacción es de yodo molecular a ion yoduro, tiene el mismo signo, porque está planteada así en este proceso. El yodo molecular pasa a ion yoduro con este potencial, que es tal cual escribí. En cambio, para este caso, que es la otra reacción, la reacción está ocurriendo al revés. No es de cobre más 1 a cobre más 2, sino de cobre más 2 a cobre más 1. Entonces, cuando yo la planteo al revés, tengo que cambiar el signo. Entonces, el potencial de reducción cambia de signo, porque la reacción está expresada al revés, en el sentido contrario. Una vez que tenemos las hemireacciones planteadas y sus valores de los potenciales, calculamos la reacción total, multiplicando por el factor que corresponda para eliminar los electrones, ya tenemos la ecuación del equilibrio. Esta sería la reacción global para el equilibrio. Y podemos plantear la constante de equilibrio de esta reacción, como siempre lo hacemos. Que decíamos, la constante de equilibrio era igual a la concentración de los productos sobre los reactivos elevado a sus coeficientes estequiométricos. Entonces sería cobre más 2 al cuadrado, yoduro al cuadrado, concentración de yodo molecular en el denominador y de cobre más 1 al cuadrado. Esa sería la expresión de la constante de equilibrio para esta reacción que acabamos de formularla. Y ahora, a los fines de calcular su valor numérico en función de estas constantes y deducir la expresión, tenemos que llegar al valor, ¿cuánto vale la constante de equilibrio numéricamente a partir de los datos? Entonces, para calcular eso, en el equilibrio sabemos que el potencial de reducción del agente oxidante es igual al potencial del agente reductor. Solo tenemos un agente oxidante y tenemos un agente reductor. Entonces, el agente reductor es el cobre, el agente oxidante es el yodo. Entonces, planteamos el potencial de este compuesto, del cobre primero, en el lado izquierdo, decimos el potencial de reducción del cobre va a ser el potencial normal, esta es la ecuación de Nernst, el potencial normal de reducción del cobre más 0,059 sobre N, el N vale 1, un electrón, por el logaritmo de la forma oxidada sobre la forma reducida. La forma oxidada es cobre más 2, la forma reducida es cobre más 1. Del otro lado, para esta otra hemireacción, planteamos lo mismo, el potencial de esta reacción de oxidación, de reducción, perdón, porque es el agente oxidante se reduce. Entonces, para el agente oxidante tenemos
el potencial de reducción del agente oxidante, el potencial normal de reducción del agente oxidante, que va de yodo a ioduro, más 0,059 sobre n. N vale 2, son 2 electrones, por el logaritmo de la forma oxidada sobre la forma reducida, elevado a sus coeficientes estequiométricos. Acá el ioduro está elevado al cuadrado porque el coeficiente vale 2. ¿Sí? Entonces ahí de esa forma planteamos la ecuación que relaciona los potenciales del agente oxidante y del agente reductor. El objetivo ahora es, con esta expresión, a partir de esta expresión, llegar a esta expresión y despejar o calcular el valor numérico de esa constante de equilibrio. Entonces hay que operar matemáticamente para llegar a esta expresión. Con todos estos datos que tenemos dentro de los logaritmos, lo tenemos que expresar de esta manera, como un producto de estas dos concentraciones, dividido el producto de estas dos, de tal forma que una vez que tengamos eso, va a quedar eso reducido a una expresión que depende de los potenciales normales, que son datos del problema. Los tenemos acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para transformar esto y llegar a esta expresión? Entonces, lo que vamos a hacer es pasar lo que es constante y conocido a un miembro de la ecuación. Y todo lo que está relacionado con las concentraciones, dejarlo del otro lado de la ecuación. Entonces estas expresiones logarítmicas las juntamos de un lado y las constantes que ya conocidas las dejamos del otro lado de la igualdad. ¿Sí? Ese es el primer paso. Agrupamos los logaritmos de un lado y las constantes del otro lado. Y ahora, a partir de ahí, tenemos que ir aplicando relaciones matemáticas para ir agrupando todos estos logaritmos en una sola expresión. Entonces, lo primero que podemos hacer acá es introducir este 2 dentro de este logaritmo para que nos quede el mismo coeficiente. El coeficiente es 0,0592 sobre 1 y 0,0592 sobre 2. Para que sea el mismo, este 2 lo puedo incorporar dentro del logaritmo. ¿Cómo lo incorporo? Como un exponente igual a 0,5, porque es un medio por esto. Un medio por 0,592 me da este término, ¿sí? Entonces un medio, este factor de un medio lo incorporo dentro. Como 0,5, elevado a la 0,5. Antes de hacer, y luego saco factor común. Entonces ahí ya tengo la misma expresión, 0,059 y 0,059, ya que el 2 lo metí acá dentro del logaritmo. Entonces me queda factor común 0,059 de logaritmo, esto queda como está, porque lo tenía como 1 nomás, así que no cambió nada. El 0,059 ya está acá como factor, y acá me queda el logaritmo de esta concentración elevado a la 0,5, y esta también, y 2,05 me queda 1. Entonces ya se me va el exponente del denominador, me queda el exponente en el numerador nada más. Este miembro queda como está. Luego, ¿qué otro paso tengo que hacer? Entonces yo tengo que tener en vista a dónde quiero llegar. Quiero llegar a la constante de equilibrio que estaba dada anteriormente, que era esta. Esta constante de equilibrio es a donde quiero llegar. Entonces tengo que tratar de expresarlo de la misma manera. Para luego, acá está. Bueno, entonces el paso siguiente va a ser, hasta acá habíamos llegado. Vean, este cobre al cuadrado, tiene un cuadrado, este yoduro está al cuadrado, el yodo molecular está en la primera y el cobre está al cuadrado. Entonces significa que la forma de transformar esto es multiplicando por 2 miembro a miembro. Acá lo voy a poner así. Ustedes tienen más fácil para darse cuenta.
Pues hasta acá habíamos llegado, ¿verdad? Hasta aquí. Sí, es la misma. Ah, no. Antes de pasar, vamos a hacer acá. Antes de pasar a esta, vamos a expresar lo que estamos haciendo. Entonces ahora agrupamos los logaritmos. Agrupamos logaritmos. ¿Cómo se agrupan los logaritmos? Si teníamos el logaritmo de un cociente, era igual a la diferencia de los logaritmos. Este término que está este término, este término es la diferencia de los logaritmos. Entonces se puede agrupar como el logaritmo de un cociente, del numerador de este término dividido este término. Estamos agrupando los logaritmos. Entonces, toda esta expresión va a ser igual a un solo logaritmo de el numerador menos dividido el denominador. Entonces, el numerador dividido el denominador. Agrupando los logaritmos. Luego, tenemos ya que tener en vista que vamos a llegar a esta expresión. Necesitamos el cobre más 2 al cuadrado, el cobre más 1 al cuadrado, que esto a la 1 y esto al cuadrado. Entonces, para poder llegar a eso, lo que podemos hacer es multiplicar por 2 miembro a miembro. Miembro a miembro multiplicamos por 2. Si multiplicamos por 2 acá y metemos el 2 dentro del logaritmo, lo incorporamos dentro del logaritmo, entonces acá me va a quedar esto al cuadrado, esto multiplicado por 2 me queda 1 y esto me queda al cuadrado. Era lo que necesitaba según a dónde quería llegar. ¿Sí? Entonces hacemos eso, multiplicamos miembro a miembro por 2. Y esto, por supuesto, queda con el 2, porque si no, no hay igualdad. Si altero un miembro, tengo que alterar el otro en el mismo valor. Entonces necesito dejar el 2 del otro lado. ¿Sí? Y una vez que lo tengo así, ahora veo que sea exactamente igual a esto. Si lo acomodo de la forma que me interesa. Entonces, este cociente va a ser igual al producto del numerador por la inversa del denominador. Entonces, cobre más 2 por yodo duro al cuadrado sobre cobre más 1 al cuadrado por yodo molecular. ¿Sí? Porque es un cociente. El cociente es igual al numerador por la inversa del denominador para transformar el cociente en un producto. Y ya lo tengo transformado. Y esto queda como está. Y resulta que esto es exactamente lo que tengo acá, que es la constante de equilibrio. Entonces ahora, en vez de poner todo este producto, pongo constante de equilibrio. Logaritmo de la constante de equilibrio. Va a ser igual a todo esto. De ahí despejo, logaritmo de la constante de equilibrio, L normal de yodo duro de yodo molecular a yodo, menos el potencial de reducción del cobre más 2 a cobre más 1, por 2, y esto pasa dividiendo. ¿Sí? El coeficiente pasa dividiendo. Y finalmente, reemplazo toda esta expresión y me da un valor numérico, y luego aplico, a ver acá, reemplazo por los valores numéricos y me queda 13,05. 13,05. Y para eliminar el logaritmo aplico 10 elevado a la 13,05 y ya tengo el valor de la constante de equilibrio como 1.12 por 10 a la 13. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Se entendió bien? Bueno.
Esto lo voy a ver acá. Así. Bueno, ya tenemos. Y por último teníamos que graficar una curva de titulación. Teníamos 120 mililitros de una solución de hierro más 2 de esa concentración molar a pH 0, o sea, un pH muy ácido, con solución de dicromato, el dicromato de potasio, generalmente de potasio, de esa molaridad, calcular el potencial en los siguientes volúmenes de dicromato agregados, o en el origen a 6, a 10 y a 12 mililitros, graficar la curva correspondiente, sabiendo que el potencial normal de reducción del hierro es de 0.0771, 0,771 volt, y para el potencial de reducción del cromo, de cromo más 6 a cromo más 3, es 1.36 voltios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer las hemireacciones. Dijimos ya que el hierro más 2 pasa a hierro más 3, pierde un electrón, el ion dicromato gana 6 electrones, pasa a ion cromo más 3, igualamos la masa, igualamos la carga, y nos queda esa relación. Luego balanceamos los números de electrones, multiplicando por 6 la primera ecuación, la segunda ya estaría balanceada, pues ya igualamos el número de electrones, cuando están igualados sumamos recién. Y el potencial, vean que como el hierro está de más 3 a más 2, y en realidad en nuestra ecuación pasa de más 2 a más 3, cambiamos el signo del potencial. Como era positivo de más 3 a más 2, en la reacción nuestra va a quedar con signo negativo, 0.77 voltios negativo. Lo primero que hacemos, como en toda titulación, es determinar el volumen del punto de equivalencia, para ver hasta dónde llegamos con una ecuación y hasta a partir de qué volumen se cambia la ecuación del cálculo del potencial. Acá la variable va a ser el potencial versus el volumen del reactivo agregado. Entonces, primero calculamos el volumen del punto de equivalencia igualando el número de equivalentes del agente oxidante y del agente reductor. Entonces tenemos volumen por normalidad igual a volumen por normalidad. Y de ahí despejamos el volumen del dicromato, que es el agente oxidante. Entonces el volumen del dicromato que se va a consumir en el punto de equivalencia va a ser igual al volumen de hierro, que son 120 mililitros, por su normalidad dividido la normalidad del otro reactivo. Nosotros tenemos molaridad, vean, ¿no? Molaridad. No tenemos normalidad. Entonces hay que transformar esa molaridad en normalidad. ¿Cómo se transformaba? Multiplicando la molaridad por N. Para el hierro el N vale 1. Entonces nos queda el mismo valor numérico, sino que expresado como normalidad, equivalente gramo por litro. Mientras que para el dicromato el número de electrones es 6, los puestos en juego. Entonces la normalidad del dicromato va a ser la molaridad por 6. Se cambia su valor ya que se debe multiplicar por 6. Su valor era de 0.02 multiplicado por 6, me queda 0.12 equivalente gramos por litro. Y en función de eso ya sabemos dónde está el punto de equivalencia, los 10. Y los volúmenes que teníamos que tener en cuenta era 0, 6, 10 y 2. O sea que está el 0 y el 6 antes del punto de equivalencia, el 10 en el punto de equivalencia y 12 después del punto de equivalencia. Y nos piden que calculemos esos potenciales para cada volumen. Entonces empezamos con el potencial para 0. Para 0 volumen del reactivo titulante. Entonces, tenemos en cuenta que antes del punto de equivalencia, la especie que está predominando es el hierro. El hierro predomina esa especie, el par férrico-ferroso. Entonces, el potencial que vamos a considerar es para ese par. Entonces, el potencial es el potencial normal férrico-ferroso más 0,059 el logaritmo de la forma oxidada sobre la forma reducida.
La concentración de ion férrico en ese punto, la concentración de ion férrico en ese punto, vamos a ver, en ese punto, como no hemos agregado nada todavía de agente oxidante, en ese punto no hemos agregado nada, o sea, la cantidad, todo está en su forma hierro más 2, no tenemos hierro más 3, porque la reacción no se inició aún, ¿sí? Todo está en su forma más 2. Entonces la cantidad de hierro más 3 es 0. Al tener valor 0, ese logaritmo se me hace infinito. Entonces directamente no lo puedo calcular. El logaritmo de 0 es infinito. Entonces lo pongo así, como infinito. O sea, no se puede calcular. Porque en ese instante todavía no ha ocurrido la reacción de reducción del hierro por el agente oxidante, que es el dicromato. Entonces no tengo nada de la especie más 3, todo está en su forma más 2. ¿Sí? El logaritmo de 0 es infinito, no tengo punto, directamente está indefinida esa concentración. Lo dejo así indicado. Cuando hemos gastado 6 mililitros, ahora sí ya aparece una cierta concentración de hierro más 3, porque ha reaccionado con el dicromato y ha pasado de forma más 2 a forma más 3. Acá sí tengo una relación de concentraciones de férricos ferrosos. Entonces tengo que calcular el número de moles de esas especies y sus concentraciones. Entonces voy viendo. ¿Cuánto es la cantidad de moles iniciales de ion ferroso? Inicialmente, ¿cuánto tengo de concentración de ion ferroso? Dijimos que férrico no había nada inicialmente, todo estaba como ion ferroso. Pero ¿cuál es su concentración? Es el volumen total por su molaridad. La cantidad de moles va a ser volumen por molaridad. El volumen es 120 mililitros, o sea, 0,12 litros, por la molaridad de la solución de hierro, que era 0,01 molar. Entonces nos queda 1,2 por 10 a la menos 3 moles. Luego, decimos cuántos reaccionaron de esos moles. ¿Cuántos reaccionaron de esos moles? Entonces, ¿cómo hacemos la reacción de esos moles? Podemos hacerlo, también lo podemos hacer con equivalente, que sería más fácil, ¿no? Con equivalente directamente, o lo hacemos con moles. Decimos en la reacción, decimos entre la cantidad, decimos que 6 moles de hierro reaccionan, 6 moles de hierro reaccionan con 1 mol de dicromato. Y generan 3 moles de cromo más 3. ¿Sí? Esa es la equivalencia. 6 moles de hierro más 2 reaccionan con 1 mol de dicromato, generan 2 moles de ion crómico y 6 moles de ion férrico. Entonces de ahí, hierro más 2 es 6, con 1 de dicromato, generando 2 de crómico y 6 de ion férrico. Esa es la proporción. Entonces, esa proporción la tengo que respetar en la ecuación. Luego, cuando gastemos 6 mililitros de dicromato, que es el agente oxidante que me sirve para transformar el hierro más 2 a hierro más 3, entonces puedo decir que 1 es a 6 como los moles, o sea, la relación 1 a 6 es a la relación de los moles de hierro, como esta relación es a los moles de hierro más 3, como esa relación es a X.
esta es una proporción, igual que hacíamos antes, de la misma manera. O sea, hay que ver. Nosotros tenemos, ¿qué nos interesa acá cuando tenemos 6? Queremos saber cuánto de hierro más 2 queda sin reaccionar para calcular el potencial antes del punto de equivalencia. Dijimos que antes del punto de equivalencia teníamos exceso de hierro. Después del punto de equivalencia vamos a tener exceso de cromo, de ion dicromato. Entonces, antes consideramos el balance para hierro y después vamos a utilizar para el cromo. Entonces, antes del punto de equivalencia podemos decir hierro más 2 con el coeficiente para un mol de hierro más 2, esa 6 que es el coeficiente, como los moles de hierros tenga esa X. Porque el coeficiente es 6. Entonces hago esa relación. Digo, lo voy a explicar acá porque si no es como que está puesto y no se entiende de dónde viene. Ya lo voy a poner. No tengo mucho espacio, tendría que poner abajo porque ahí se va a desconfigurar. Acá abajo hay más espacio. Decimos un mol de hierro más 2 es a 6, esa es su coeficiente. Los moles de hierro que reaccionen es a X, que es lo que quiero saber. Y de ahí despejo X. X es igual a, pasa al otro lado multiplicando, me quedan moles de hierro 2 más, dividido los moles de, dividido 1, X directamente, como es 1, lo dejo como está el 1, y por 6. ¿Sí? El X pasa al otro miembro multiplicando, me queda hierro, moles de hierro 2 más por 6. Si quieren, me parece más sencillo hacerlo con equivalentes, pero bueno, de las dos formas es posible hacerlo con moles o con equivalentes, porque con equivalente directamente se igualan los números de equivalentes y ya está, y no es necesario hacer tantas relaciones y se confunden a veces por el hecho de que tienen que estar relacionando con la ecuación geométrica. Entonces, si les parece a ustedes, si les parece más sencillo, se lo planteo con número de equivalentes directamente y no con moles. ¿Ustedes prefieren que lo hagamos con equivalentes? Sí, profe, creo que va a ser más fácil con el número de equivalentes. ¿Me escuchan? Sí, profe, se le escucha. ¿Prefieren hacerlo con moles o de las dos maneras y ver que llegan al mismo resultado? Sí, creo que plantearlo con equivalente va a ser más sencillo. Claro, igualar el número de equivalentes directamente.
Bueno, con equivalente tenemos que calcular la normalidad, que nosotros ya la habíamos calculado, la normalidad del hierro y la normalidad del dicromato, ¿no es cierto? Nosotros teníamos la normalidad del hierro 0.01 equivalente gramo por litro y la normalidad del dicromato es 0.12 equivalente gramos. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta, que es 0.01 y 0.12. Entonces acá, cuando nosotros determinemos, sería para el primer caso, los equivalentes directamente serían volumen por normalidad, ¿no es cierto? El número de equivalentes. Esta concentración estaría dado en equivalente. Bueno, la concentración, entonces volumen por normalidad, el volumen 120 mililitros y en los la normalidad es equivalente gramos por litro. Gramos por litro. Entonces, si hacemos ese producto, le dijimos que valía exactamente lo mismo, 0,01 y 0,12. En el caso del hierro vale igual. Entonces, nos queda, estos son equivalentes, 0,12 por 0,01. Nos queda 1,2 por 10 a la menos 3 equivalentes, no moles, sino equivalentes. Equivalente gramo. Entonces acá decimos, igualamos directamente los moles en la reacción. Decimos que son iguales directamente los equivalentes de hierro, son iguales a los equivalentes de dicromato, igual al equivalente de cromo y de ion férrico, todos es lo mismo, son iguales. Entonces, nosotros tenemos que determinar el potencial, el objetivo es determinar este potencial. El potencial cuando gastemos 6 mililitros. El potencial de reducción más 0,059 por el logaritmo de la concentración de la forma oxidada sobre la forma reducida. Entonces, si nosotros hablamos de equivalentes, número de equivalentes, entonces, ¿cómo nos queda? Son iguales. Hierro más 3. De hierro más 3, tenemos que tener los equivalentes de hierro más 3 y de hierro más 2. A ver. Entonces hablamos de hierro más 2. Inicialmente teníamos el volumen por la normalidad, sea 0,01 por 120, me daba los equivalentes, ¿no? A ver. Como equivalentes. Si no, lo que podemos hacer, yo lo hago prolijo y se los mando directamente. Lo que tenemos que hacer es calcular los equivalentes punto a punto.
ir viendo la forma oxidada sobre la forma reducida, que es lo que yo tengo acá, 0,059 por el logaritmo de la forma oxidada sobre la forma reducida. Y expreso los equivalentes de cada uno en estos términos. Y calculo el potencial. El potencial normal es dato, este coeficiente es este sobre 1, porque es un solo electrón el que está involucrado cuando pasa el hierro más 3 y hierro más 2. Nos falta calcular los equivalentes de cada una de las especies, lo expreso acá como en normalidad, y encuentro el valor del potencial. Me tiene que dar el mismo potencial que lo calculé con molaridad, es exactamente el mismo. Después, cuando llegue al punto de equivalencia, el cálculo en el punto de equivalencia, según la teoría, se expresaba como N1, el número de electrones puestos en juego para el agente oxidante, el agente reductor en este caso, para el reductor, por su potencial, más el número de electrones que ponemos en juego en la reacción del agente oxidante, por su potencial, y sobre la suma de los electrones, que en nuestro caso es 1 y 6. O sea, acá es N1 por el potencial para el agente reductor, más N2 para el potencial del agente oxidante, y sobre la suma. Eso siempre es igual. N1 por el E más N2 por el otro potencial dividido la suma. Y cuando tengamos 12 mililitros, ya ahí la expresión del potencial va a depender del cromato porque está en exceso. Antes lo que había en exceso era hierro, entonces todo dependía del hierro, pero ahora va a depender del cromato. Entonces el potencial va a ser el potencial normal de reducción del cromato, de ion cromato a cromo más 3, más el coeficiente 0,059 sobre 6 por el logaritmo de la forma oxidada sobre la forma reducida. Y en este caso hay que poner todas las especies oxidadas y todas las especies reducidas. En nuestro caso, en la ecuación de la hemi-reacción del bicromato, vemos, me pasé de largo acá, la forma oxidada es esta. Entonces tenemos que tener en cuenta la concentración del dicromato, la concentración de protones elevado a la 14, y la forma reducida es esta, es cromo más 3 al cuadrado, sería elevado al cuadrado. O sea, hay que tener en cuenta todas esas concentraciones. En cambio en el hierro no había nada más, forma oxidada, forma reducida y nada más. En el otro caso intervienen los protones y hay que tenerlos en cuenta. ¿Sí? La forma oxidada es la concentración del ion dicromato por la concentración de protones elevado a la 14, dividido la concentración de cromo elevado al cuadrado. Entonces acá hay que encontrar estas concentraciones de las especies. El pH lo tenemos, el pH dice que el pH vale 0, ¿no es cierto? Decía eso, si no recuerdo mal. Decía pH 0. Entonces de ahí sacamos el dato, la de cromo tenemos todo para calcular y es reemplazar para ese potencial. Una vez que lo tenemos, ya lo podemos relacionar. Cuando el pH vale 0, decimos que menos el logaritmo vale 0, y esto valía cuando era cierto cuando la concentración de protones vale 1, el logaritmo vale 0. Entonces la concentración de protones es igual a 1. Tenemos el dato. ¿Sí? Esa sería la forma. Bueno, yo les voy a hacer los cálculos prolijos y se los mando para ver cómo calculan ustedes las concentraciones en equivalente gramos por litro, y reemplazamos directamente el equivalente para que sea más sencillo el cálculo. ¿Sí? Ya se los mando. Lo voy a hacer tranquila y les mando. Ya les expliqué cómo reemplazan en la ecuación. ¿Cuáles son las ecuaciones? Dijimos, esta es siempre la del punto de equivalencia. Esto es posterior al punto de equivalencia, y antes del punto de equivalencia, que era el caso de 6 mililitros, tenemos esta ecuación que participa el hierro en su forma oxidada y su forma reducida.
¿Sí? Ya les mando entonces el cuadrito con los cálculos separados. Bueno, profe. Nos vemos el próximo miércoles. Y bueno, ya se los mando más tarde porque ahora tengo otra reunión, entro enseguida, así que no tengo más tiempo, pero ya se los mando después de esa reunión, se los estoy mandando. Nos vemos entonces. Bueno,